En Mirada Vociente, convertimos dudas en respuestas. Aquí compartimos historias reales para ayudarte a entender y cuidar tu visión. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Mirada Vociente. Estamos esta vez en nuestro tercer episodio y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona. Y vamos a hablar desde un punto de vista diferente sobre la cirugía de catarata. Y para hablar de eso, tenemos dos invitados súper especiales. La doctora Mukien Sambén, quien es historiadora, maestra, profesora, quien recientemente se operó de catarata. Y el doctor Guílamo, quien es médico geriatra con más de 30 años de experiencia trabajando con personas de la tercera edad. Y el objetivo de este podcast, como siempre hablamos, es ver la oftalmología desde un punto de vista humano. No esa parte técnica médica, sino verlo desde el punto de vista de la sociedad y también desde el punto de vista del paciente. Doctor Guílamo, usted con todos estos años de experiencia, en esos pacientes mayores, ¿cómo afecta en su vida diaria la catarata a los pacientes? La catarata afecta a los pacientes en múltiples esferas. Tiene una afección física que es la pérdida de la capacidad visual, la pérdida de la interacción social, pero además tiene un impacto funcional, que es cuando el individuo no puede trasladarse adecuadamente, cuando no puede manejar porque las luces lo deslumbran, cuando no puede ver la televisión adecuadamente o leer. Y todo eso va generando también otra consecuencia, que es el aislamiento, un aislamiento social o un autoaislamiento inducido involuntariamente. Y esto puede conllevar también a que los pacientes se depriman con mucha frecuencia porque van perdiendo el contacto con el mundo. Eso que usted acaba de decir, la parte depresiva que va haciendo el paciente, es algo que impacta diario. Yo recuerdo cuando operé a mi primer paciente de catarata, era un señor de 90 años que estaba ciego bilateral. Y ese señor fue triste, apagado. Sin embargo, una vez se operó, el paciente llegó, doctor, tengo una novia. Le cambió la vida el simple hecho de operarse de la catarata. Y bien como usted dice, va cerrándole la vida a los pacientes porque cuando aparecen esos síntomas iniciales, empieza a molestarle la luz. Dicen a las 5 de la tarde, me tengo que ir. Y entonces el paciente empieza a aislarse sin darse cuenta. En el caso de doña Mukien, que se operó recientemente, casualmente la había visto hace un año. Y ella me dice, mira, tengo que ir, tengo que cambiar los lentes. Y yo, pero volviste antes del año. Y yo, ¿y qué pasó? Me dice, no, es que no estoy viendo bien con los lentes. Y yo, ¿qué síntomas? Yo te lo dije, no. Yo un día con el chofer le dije, ¿esa luz es azul? Dice, no, blanca. Bueno, digo, pero eso fue cuestión de 15 días. Como a la semana, ya yo comienzo a ver en la noche, porque durante el día yo estaba bien. Y yo trabajo mucho con la computadora, estoy todo el tiempo usando la computadora, leyendo, porque ese es mi trabajo. Y entonces, un día le digo a mi marido, Rafael, pero todos los bombillos de la calle tienen un halo azul. Yo, como soy investigadora, déjame buscar. Entonces leí que eso podía ser indicio de catarata o de glaucoma. Digo, déjame llamar al doctor Servando para que me dé una cita. Y fui inmediatamente, como a la semana de que me sucedió eso. Y me dijo, increíble, había perdido la visión prácticamente del ojo derecho. Cuando me hicieron la prueba, yo no leí ni media letra. Cuando me taparon el izquierdo, la leía bien con los dos. Y le dije, me dice, mira, tiene catarata. Yo, bueno,
Si hay que operarse, adelante, hay que operarse. Y así mismo lo hicimos. Y uno no se da cuenta, y como la catarata es lenta y progresiva, ahí venía lo enlazo con lo que decía el doctor Willamo, que el paciente se va cerrando, porque tú no tienes cómo darte cuenta que aparece de la noche a la mañana, porque como va pasando lentamente, al final del camino los pacientes pueden llegar a quedarse ciegos. Y recordar que la principal causa de ceguera en el mundo es la catarata. Lo bueno es que es reversible. Y es el tipo de cirugía que más beneficios le aporta a la población Tiene sus adulto mayor. problemas, tú sabes, porque ahora que uno ve mejor, yo me doy cuenta que las manchas son más oscuras de lo que yo las veía antes. Eso Y no- me doy cuenta que las comisuras son más profundas que la que yo ¿Cómo veía quién? antes. Eso no es nada. Entonces, hice conciencia de yo dije, ay, pero me acordé de mi mamá, porque estoy viendo mejor. ¿Cómo quién? Eso no es nada. Yo fui operado de catarata y fue una cirugía sumamente costosa. Porque cuando yo abrí los ojos y vi a mi querida esposa, le dije, vieja, te toca cirugía, pero plástica. Y eso me salió muy caro. Pero nada, Pero, estoy viendo mejor. pero a veces uno se da cuenta. Yo lo reconozco, yo estoy viendo mejor, pero y las manchas que yo tenía en las manos, digo yo, ay, pero son más de la contra que de la que yo veía. Estoy viendo mejor, pero como que hay cosas que no me convienen. ¿Y qué impacto le puede causar a un paciente no operarse? Mira como doña Muquien decía que perdió casi la visión en un año del ojo derecho. Pero, ¿qué pasa si un paciente se cae usted como geriatra? ¿Qué se desenlaza? Es una causa muy frecuente de caídas, fracturas de cadera, encamamiento y asociado viene la muerte. Pero además es un factor que acelera el deterioro cognitivo en personas que ya lo tienen. Y voy a poner un ejemplo práctico y familiar y muy cercano. Mi padre, a sus 90 años, ya venía teniendo problemas visuales hasta que de repente dejó de ver. Pero él era muy manituoso. ¿Usted sabe lo que son las personas manituosas? Él le agarraba las pompis a todas las cuidadoras. Y el hombre dejó de hacer esa actividad. Con todo y la demencia, yo me arriesgué a operarle los dos ojos al mismo tiempo. Porque una persona con demencia yo no lo iba a someter a dos procedimientos diferentes. Y el planteamiento fue, con uno que quede bueno, si se complica el otro, él va a ver. Gracias a Dios salió todo bien y veía de los dos ojos y volvió a agarrar pompis. Quiere decir que aún dentro de su demencia mejoró su calidad de vida. Mejoró su calidad de vida porque no veía. Y dejaba de hacer lo único que él hacía. Entonces siempre hay el beneficio es mayúsculo de operarse de una catarata. Y si usted tiene la suerte, como tuve yo, de que le pongan un lente intraocular multifocal que no requiere los espejuelos por fuera, usted gana doble. Ay, Porque a mí me quitaron muchos años con esa cirugía. yo le pedí al doctor Servando que, como yo toda la vida he usado lentes, que me dejara mi presbicia, que yo me iba a quedar con mi lente. Ahora, ¿cómo tú te sentiste? Y así deben sentirse todos los pacientes cuando yo te dije, tú tienes catarata. ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste duda? No, yo lo que dije, wow, porque yo voy todos los años a chequearme. Y el año pasado, para esta misma fecha, para agosto, fue hace un mes, él me dijo, tú estás perfecta, tú no tienes nada de catarata. Entonces, yo estaba bien y me había aumentado la presbicia, lo normal. Y de repente veo yo todo azul en tan poco tiempo, porque fue como de un día para otro, porque fue cuestión de una semana. Yo no antes no sentía, no había sentido ningún síntoma. Cuando dije, bueno, otra operación, me van a entrar duro los 70, pero porque me entraron como con varios temas y
No, yo no me asusto, yo no me asusté, sino que llamé a mi marido y le dije, me voy a operar de catarata y va a ser rápido y ya lo resolvimos, Servando y y va a ser la semana que viene. Yo le hice así, la semana siguiente. Yo fui un jueves y el viernes siguiente me estaba operando. Correcto. Servando, yo te quiero hacer una pregunta como oftalmólogo. Una pregunta, eso ve así. ¿Qué es lo que es la catarata? La catarata es como, ¿qué es lo que es? La catarata es el lente natural del ojo. Nosotros dentro del ojo tenemos un lentecito que se llama el cristalino, que todos lo tenemos, que es el que sirve como el autofocus de la cámara. Entonces, con el cristalino nosotros podemos ver de lejos y se acomoda, o sea, se achica para poder ver de cerca. Y eso es lo que nos permite el enfoque. Con los años ese cristalino se pone duro. Al ponerse duro, luego se pone opaco y ahí es donde viene la pérdida de visión. Entonces, nosotros quitamos ese lente e implantamos un lente que lo sustituye. Ah, ya. Y ese lente tiene múltiples funciones. Porque a mí me habían dicho que era como una gelatina que se ponía. No, es un lente en acrílico, es un lente plástico que se queda ahí para toda la vida y es inerte y no duele, no molesta. ¿Cuál era la pregunta que usted me tenía? La pregunta es la siguiente. Antiguamente o anteriormente le decían a las personas, no te puedes operar todavía porque tu catarata no está madura. Eso era. ¿Cuál es el criterio actual para decidir cuándo se opera una catarata? Mire, el término de catarata madura es un término correcto. De hecho, es una clasificación de un tipo de catarata. Tú tienes cataratas maduras, hipermaduras o morganianas. Y son esas cataratas que son blancas. Y el nombre catarata venía porque antes, en la antigüedad, entraban una lanceta, clavaban la catarata, la cápsula anterior, y salía un líquido blanco lechoso, y de ahí viene el nombre de catarata. Entonces, en la década de los 70, y vámonos más atrás, la historia viene del año 1700, la catarata se hacía de forma intracapsular. Se abría el ojo de un extremo a otro y se sacaba esa catarata completa. Los resultados eran desastrosos. ¿Y qué pasa? Vino la facomulsificación. Pasamos de una herida de 12 milímetros a 3 milímetros, luego a 2 milímetros. Y ya hoy en día es una cirugía que tiene un resultado predecible. Entonces ya cuando el paciente tiene síntomas que le molesta la luz, que el paciente no puede manejar, que le afecta a su día a día. ¿Por qué? Porque ya tus pacientes de 70 años van a cenar a los restaurantes, salen a fiestas, tienen una vida social y una agenda con el nieto, con los sobrinos, con todo el mundo. Entonces es un paciente que exige hoy en día ver de lejos, ver la computadora, ver el celular, porque todos tenemos un celular. ¿Quién está viviendo la septolescencia? Gracias. Pero es cierto. Gracias. Ya cualquier persona de 70 años anda, como dice Servando, en el medio, activo, laboralmente, socialmente, Yo sigo opinando, Voy a trabajando. seguir trabajando hasta que no pueda. Entonces, justamente la pregunta viene porque en uno de mis exámenes visuales me dice, pero tú tienes catarata. Yo, ¿cómo que yo tengo catarata? Sí, tienes catarata. Está incipiente, está por aquí, pero ya te está generando problemas y hay que operarte. Hasta ese momento, 15 años atrás, yo creía que tenía que esperar que se madurara. No, Y eso ha cambiado. la alteración funcional en el individuo es la indicación quirúrgica. Punto. Mejor de ahí. Pero ahora se no hace se con puede. láser. Ultrasonido. Y el ultrasonido expulde la catarata dentro del ojo y se aspira y se saca y se. Pero yo no oí sonido. Porque eso usted estaba durmiendo. Pero yo sentía lo que tú estabas haciendo. Claro, pero acuérdese que la hacemos con una anestesia local asistida, donde siempre interviene un anestesiólogo que está pendiente de su corazón, de que usted esté tranquila, de que sea una experiencia. Y nosotros en UOC tratamos de que cada paciente sea único, porque puede ser el ojo número 10 del día, pero para ti es tu único ojo. Sí. Entonces tenemos que ser conscientes que para cada paciente es una experiencia diferente. Sí. Y lo que tenemos que lograr es que como ustedes, el paciente tenga una
experiencia, no solamente durante el acto quirúrgico, sino con un resultado visual óptimo? Yo tenía los comentarios de mis compañeras. Ay, que la catarata, ay, que hay que tener cuidado, que un miedo. Yo lo único que me pasó en la catarata fue que me aburrí más que el caray. Pues una mujer muy activa, Por el entonces reposo que necesitaba. por el reposo necesario. Reposo necesario. Entonces le escribí un día a Servando, mira, tengo un aburrimiento que me está llevando el caray, porque tenía ya 10 días acotados. O sea, una mujer acostumbrada a trabajar, a escribir, a dar una conferencia. Entonces de repente no podía ni leer bien, ni... Pero dime algo, ¿cómo te cambió la calidad de vida luego de operarte? ¿De cómo tú te sentías y cómo te... No, lo mejor fue la noche. Porque en el día yo no sentía nada, pero la noche me molestaba. O sea, yo no me atrevía, en esos 15 días, yo no me atrevía a manejar, porque yo lo que veía era luces navideñas, azules, pero eran azules todas. Los Azules, durante el día? bien, bien, los colores bien. Pero en la noche eran luces. Entonces, no me atrevía a manejar. Y cuando te operaste el primer ojo, que tú me dijiste, veo todo amarillo con el otro, Sí, ¿se sentía la diferencia visual entre un ojo y sí, claro. Se sentía la diferencia. Cuando tú me operaste, fue el derecho. Yo me tapaba y decía, guau, uno veía amarillo y el otro blanco. Sí se nota, sí. Y no es traumático. Tú lo que tienes que hacer es sistemático con las gotas. Correcto. O sea, uno, el paciente, tiene que poner de su parte. Yo en eso soy obediente, porque los médicos son los que saben. Yo soy historiadora. Yo no soy doctora. Entonces, si tú no eres doctora, no te prescribas, no te pongas a hacer lo que no te dicen. Porque tengo un amigo que no guardó el reposo necesario y se le cayó El lente. el lente y casi pierde la visión del ojo. O sea, eso es muy importante, tú ser obediente a lo que te dicen los médicos, que son los que saben lo que tú tienes. Entonces, ponerte la gota cada 2 horas, una alarma, y cada 2 horas ponerte la gota. Después 4 horas, disciplina? obediente. Y cuando fui donde Servando, ya estaba bien, todo está muy bien. Y fui el lunes y me dio de alta. Y don Rafael Toribio estaba más buen mozo cuando viste. No le vi más arruga, pero ya no le toca la cirugía plástica. No le toca cirugía. A ustedes dos que se han operado y han vivido el antes y el después, ¿valió la pena? Ay, sí. Lo único mío es que yo, como soy compadre, no tengo muchos lentes. Yo le dije, déjame mi presbicia, yo adquiero mi lente. Eso fue lo que yo le dije. Pero esa es mi lente. Pero tengo toda la vida usando lentes. Toda la vida. ¿Y por qué no quitarte la presbicia? Porque yo quería usar mi lente. Ya. Ya. Sí, o sea, qué bueno y válido. Con Te varona. pregunto a ti, ¿por qué quitarte los lentes cuando te operaste la catarata? No, yo no me quité el lente, me lo quitaron cuando me operaron de la catarata ya. Me ¿Valió la dijeron, pena? me dijeron, ¿quieres un lente multifocal Que quita la que te presbicia. quite todo y no use el lente por fuera? Digo, perfecto. Y hasta el día de hoy, y la gente se sorprende de verme escribiendo, verme leyendo letras microscópicas. Doctor, ¿y cómo es eso? ¿Qué truco usted tiene? Digo, yo tengo mis trucos por dentro. Pues yo Mis lentes están por por mi dentro. comparancia de los lentes, yo le dije, ay no, déjame mi presbicia. Ay, yo me feliz Y que me aquí, quitaran los lentes. el- Ahora, yo te voy a hacer la pregunta a ti, Ajá. del paciente a ti. ¿Por qué no todo el mundo califica para ponerle un lente intraocular multifocal? Porque va a depender de la personalidad. No todo el mundo tiene la personalidad para llevar un lente multifocal. A algunos les gustan los lentes y otros simplemente no califican. Porque si hay una enfermedad en la parte posterior del ojo, que el paciente sea diabético, que el paciente tenga glaucoma, que el paciente tenga cualquier otra patología asociada, que tenga ojo seco, que ya hablamos aquí en nuestro primer episodio, no es candidato para un lente multifocal. Te lo pregunto Entonces, porque ya van pacientes a mi oficina que me preguntan que si se pueden poner eso.
Y yo le digo, depende de la evaluación que le haga el oftalmólogo. Correcto. No todo el mundo califica para ponerse un lente multifocal. Y es importante saber qué es un lente multifocal. El lente multifocal en cirugía de catarata es aquel que va a permitir que usted vea de lejos, que vea la computadora, que pueda ver su celular, inclusive pueda poder leer. Y eso es un tema chulísimo. ¿Por qué? Porque las personas que quieren buscar independencia del pejuelo dicen, yo quiero esto, y le digo, bueno, pero esto tiene ciertas implicaciones, que las luces pueden molestar durante la noche, que usted tiene que leer a una distancia apropiada, que tiene que tener buena iluminación. Pero todo eso es al principio. Y luego el paciente se acostumbra y eso se Claro. llama neuroadaptación. Claro, yo veía todas las luces con un aro, pero eso me lo explicaron. Correcto. Tú vas a ver todas las luces con un aro y en la calle todo tenía aro. Y ya a los 2 ¿Qué meses, pasó conmigo? a los 2 meses yo no tenía nada. Ya yo no veo absolutamente nada. Normal. Una visión normal. Y eso es lo importante. Cada persona tiene un lente intraocular. Dependiendo de lo que usted necesite y lo que usted puede, entonces se va a hacer la selección de ese lente intraocular correcto para cada quien. ¿Y qué andamos buscando al final? La felicidad. Ya no queremos un paciente 20-20, queremos un paciente 20 feliz, que es ese paciente que puede rehacer su vida, que puede ir a una cena, que puede manejar de noche, que puede volver a ver, como cuando tenía 35, 40 años. Y eso es lo que ustedes están describiendo que sienten. Yo estoy feliz. Lo único que me pasó es eso que te dije, pero bueno, lo tengo que aceptar, que veo demasiadas cosas ahora. Sí. La magia de la cirugía de catarata. Y yo le recomiendo a los pacientes que si se la tienen que hacer, que se la hagan. Que no le tengan miedo, porque eso no es una cirugía. Y miren, es importante saber que la cirugía de catarata, a veces dicen, no, que todo el mundo tiene catarata y lo operan por dinero. Eso no es correcto. Cuando un médico oftalmólogo decide realizar una cirugía de catarata es porque tiene una indicación. Y la mayoría de las veces nadie va a asumir un riesgo. ¿Por qué? Porque toda la vida tiene riesgo, pero esa catarata tiene un riesgo. Tiene riesgo de infección, de inflamación, de sangrado. Todo eso puede ocurrir, pero son los menos. Así Ocurre es. rarísimo. Entonces, uno tiene que estar claro que cuando el médico decide o le recomienda una cirugía de catarata, es porque el paciente lo necesita, obvio. Eso no quiere decir que se cuelan cosas, pero en general los oftalmólogos ejercen una profesión que es bastante digna, que amamos lo que hacemos y esto lo hacemos porque nos gusta. Y la cirugía de catarata, como yo dije al inicio del podcast, apasiona. Y ver ese resultado visual, como la satisfacción del paciente llega y tú dices, wow, puedo ver. Cada uno con su tema, porque a mí no me apasiona la cirugía de catarata. Mira, y doctor, ¿qué impacto tiene a nivel emocional cuando esos pacientes, esos viejitos que usted tiene en la consulta, que de repente no ven? Es un cambio radical, un cambio radical. Tú terminas quitando medicamentos para mejorar el ánimo, porque se le mejora el ánimo. Quitando medicamentos para que duerman, porque antes te dormían 20 horas porque no veían y ya no tienen que dormir 20 horas. Se alimentan mejor porque la visión es parte también de disfrutar los alimentos. El hecho de salir a caminar, de compartir, es un cambio radical. Es un cambio radical. Mejora porque incluso yo le digo a mis pacientes, usted no ve, usted tiene que tener cuidado porque si va a subir el contén en la serie se me tropieza. Esa es la importancia de tener sus dos ojos. Y fíjate una cosa, hoy en día que con el envejecimiento tan marcado se vive muchos años, pero también hay muchos casos de demencia donde se pierde la memoria. Pero si usted tiene un cuadro de demencia incipiente y usted tiene una catarata, tenga por seguro que si usted no ve, esa demencia va a avanzar mucho más rápidamente. Entonces, yo personalmente, si un paciente mío tiene una demencia incipiente y tiene una catarata, yo prefiero que se opere de catarata porque la mejoría va a ser radical. Se habla hasta de que hay pacientes que tienen alucinaciones cuando tienen esa demencia senil
y tienen las cataratas, que el paciente puede tener alucinaciones Claro, de las cataratas. claro. Entonces, ahí es la importancia de ese paciente también darle el apoyo. Y es mejor operarlo cuando tiene todavía, que es controlable, que esperar que el paciente tenga una demencia senil ya avanzada. Si la tiene avanzada, no le vamos a recomendar que se opere. Porque se puede. No se va a beneficiar. Exactamente. Tiene que ser en sus inicios, cuando el paciente todavía camina y comparte y socializa un poco más. Y además que queremos que las cosas caminen más lentamente. Y en esos pacientes que tienen Alzheimer, ¿se recomienda operarle la catarata? Usted que tiene una alta población de Si pacientes. están incipientes, sí. Si el Alzheimer está comenzando y el paciente tiene una catarata que me está complicando el tema de la demencia, yo le recomiendo la cirugía. Muquien, si pudiéramos valorar la calidad visual, ¿cómo tú te sentirías? O sea, se nota el contraste de todo lo que se ve, o sea, antes y después. O sea, tú que lo tienes tan reciente, porque apenas no tenemos un mes de esa cirugía, ¿se siente esa diferencia en el contraste, en la calidad de cómo se ven los objetos? Mira, yo trabajé en la computadora el domingo y el sábado sin lente, que yo no lo podía hacer. Sin lente. Trabajé en la computadora. Después me puse las lentillas que tú me dijiste y veía mejor, pero me la puse para ver, se veía mejor, pero lo pude hacer, pude escribir y revisar sin necesidad de los lentes. O sea, que tú te levantaste, te sentaste en tu computadora, en tu escritorio, Me senté, libre de espejuelos. sí. Para leer no tanto, para leer necesito la lentilla. Y en ella implantamos un lente que le va a permitir ver de lejos, que va a poder ver la computadora Sí. y que va a necesitar esas lentillas o su espejuelos, como a ella le gusta, para poder ver Pues como esto perfectamente bien de cerca. exacto, que tengo lo de la presbicia. Es que la gente, si quiere entender qué tan complicado es el tema o tan simple, trate de mirar hacia la calle a través de un cristal que tenga un papel que impida que pase la luz y la visión. Y eso es lo que pasa con la catarata. Sí. Ya lo explicó el doctor. El lente se pone oscuro y no permite el paso de la luz. Usted no va a ver. Ahora, cuando usted le quita eso y mira hacia afuera, usted va a ver mucho mejor. Ahora, y uno se ve muy bonito con esos lentes oscuros, que uno tiene que ponérselo todo el día. Mira, Yo después cuando me lo quité digo, ay, pero estoy viendo demasiado claro. y cuando le dicen a ustedes que se operaron de catarata, ¿tiene catarata ve nublado? A mí no, lo único que me molestaba era la noche. Yo En del tu día casa, no cuando sentí tú nada. tenías la catarata, ¿tú sentías que tú veías nublado? Un poco. Un poco, sí. Porque acuérdate que yo fui muy pronto. Desde que sentí el primer síntoma, fui Sin donde embargo, ya te había bajado suficiente la visión, la sobre visión. todo en el ojo. Pero fue al yo ver las luces azules. Yo dije, no, aquí no, esto no es normal. Porque nadie la estaba viendo azul, era ni que era yo. Y eran unos halos azules. Pero en el día no me molestaba. Pero debo decir una cosa que le sirva al público. Yo hasta me sorprendí cuando yo fui a chequearme y me dijeron hace como 15 años, tiene catarata. Digo, pero ¿cómo catarata? Si yo soy un baby. Lo que quiero decir es que puede aparecer precozmente Sí. y que usted siempre se va a beneficiar de eso. Hay un dato importante. La catarata no tiene edad. La catarata puede aparecer desde el nacimiento hasta cualquier etapa de la vida. Sin embargo, donde más se ve frecuente en las personas mayores de 60 a 65 años, pero no tiene edad. Recientemente me tocó operar una amiga que tiene 45 años y yo digo, wow, impresionante. Y ella tenía una catarata de una persona de 70 años. Y cuando yo le digo, mira, lo que tú tienes, me dice, no, es que me está aumentando la miopía. Y dice, no, tú desarrollaste una catarata. Y ella está feliz. Y le tocó operarse a los 45 años de edad. Y si es diabético, fumador o Todo es un eso. enfermo de problemas pulmonares que toma cortisona, van a tener cataratas precoces. 100%. Y esos son Se pacientes que Se llegan. benefician más. Ujú.
Te beneficia más todo. porque mejora su calidad de vida y mejora su visión. Claro. Y los familiares no te presentan resistencia cuando tú le dices, tiene catarata. Indudablemente que sí. ¿Y cómo uno lo convence? ¿Qué tú le dices al familiar? Porque va a decir, pero mi mamá es una persona mayor. ¿Cómo van a decir? Una señora a mí me dijo, una vez me llamó de Nueva York y me dijo, ¿cómo usted va a operar a mi mamá? Y yo digo, operándola, porque no ve. Y la señora ciega o sea, de los dos ojos. O sea, el familiar en ocasiones puede ser el reto. Indudablemente que sí. Pero con una buena orientación de los beneficios, riesgo de caída disminuido, riesgo de demencia disminuido, más socialización del paciente, más interacción con la familia y además reducción del riesgo de que me haga una demencia. Pero además de eso, explicarle que es una cirugía de 8, 9 minutos, 10 minutos, que es una cirugía con un riesgo muy mínimo, entonces el paciente, uno logra convencer al familiar. Y además, a veces yo soy un poquito radical y yo le digo, si fuera usted que estuviera en estas condiciones que no puede ver, ¿qué quisiera que hagan con usted? Lo que tú quieres para ti, tú lo vas a querer para tu familiar. Porque a veces la gente se pone un poquito cerrado en ese sentido. Y más hoy en día, donde ya ese tipo de procedimiento tiene cobertura en la seguridad social. Es correcto. Entonces, no hay que tener. Y es tan seguro porque ahora hay que hacerle 80,000 estudios antes a ese ojo para saber que está en condiciones de que esa cirugía, va a quedar bien. Porque si el médico encuentra que hay otro problema y que aunque lo opere usted no va a ver, no lo va a pensar 2 veces, no lo va a operar porque va a ser un ¿A fracaso. qué decían que antes le daban punto en los ojos? Sí, Sí. en ocasiones damos sutura y eso antes, en la cirugía de antes, había que darle 8 o 12 puntos. Ya hoy en día la cirugía de catarata se realiza sin sutura y creamos una herida que es autosellada. Ahora, eso quiere decir que asumir que por tener edad es igual que yo tengo que conformarme y quedarme ciego. No, Es lo que la gente espera, pero no es la realidad. no. Es que el envejecimiento de hoy es completamente diferente al de antes. Cuando yo era muchacho y veía una persona de 60 años, yo lo estaba viendo como un viejo. Ay, sí. Yo tengo 66 y estoy loco por lo único que me quedan son 30 años de vida. Yo lo estoy disfrutando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Hablábamos de la septolescencia, pero el grupo de población que más crece en el mundo es el de los mayores de 80 años, pero crecen con calidad de vida. Y es que mejorar la visión es igual a mejorar tu calidad de vida. Es igual a mejor tiempo con la familia. Es igual a tú tener esos momentos de tú ver a tu nieto graduarse en la universidad. No, el temor, por ejemplo, cuando mi temor era que que yo decía, oh, pero si yo tengo que salir de noche con esto como yo estoy mirando, yo tengo miedo de chocar. Eso fue por lo que me animó a ir donde ti de una vez y que me operara de una vez. ¿Entiendes? Porque era de noche que yo sentía más el problema. En mi casa yo veía todas las luces azules también. Y decía, pero Y Dios es mío. lo que queremos sumar a la conversación. La cirugía de catarata suma seguridad, suma confianza, suma una actitud positiva a la vida. ¿Por qué? Porque las personas saben que el sentido más importante es el de la visión. Así es. Y cuando lo recuperan, vuelven a sonreír. No hay un día más emocionante de un oftalmólogo que el día posquirúrgico después de cirugía de catarata. Todo el mundo está feliz. Es increíble. Y uno que hace 5, 6, 8, 10 pacientes en una tanda quirúrgica, tú ves eso, todo el mundo feliz. Y le preguntan al otro, ¿cómo te fue a ti? ¿Y cómo te fue a ti? Y al final es una algarabía y es una emoción. Sí. Cuando yo sentí la felicidad fue cuando tú me dijiste, ya tú no tienes que usar los lentes negros.
Y yo vi ya todo como normal. Yo dije, wow, qué maravilla, estoy viendo normal, bien, sin lente. Pero le dije, quiero una lentilla, porque ¿qué te iba a contar con mi lente? Para los gustos se hicieron los colores. Sí, yo Y feliz con eso mi lente. es, hoy conversaba con un paciente y me dice, no, porque yo quiero el lente más caro que hay. Yo, no se trata del más caro, se trata del que tú lleves. Y ese lente intraocular va a depender de qué enfermedades tengan tus ojos o no. ¿Qué tú andas buscando? ¿Cómo es tu personalidad? ¿Qué tú quieres? ¿De qué tamaño es un lente intraocular? Chiquito. La óptica mide 6 milímetros, pero más o menos en total como 12 milímetros entre las patas del lente, que se llaman ápticas, pero es algo que va dentro del ojo, se pliega y queda chiquitico ahí que no molesta, no se siente. Y se queda No, para no se toda siente. la vida, No se siente. para toda la vida. De hecho, si ese lente está bien implantado, no se mueve, no se cae y se queda seguro por ciento. Obvio, si hay un trauma, si hay algo que salga de lo normal, pueden pasar situaciones. Para terminar, doña Muquien, ¿qué mensaje usted le deja a esos pacientes que tienen ese temor, que dicen yo tengo miedo? No le tenga miedo a la cirugía. Yo me sorprendí. Y eso que en el caso mío, ellos tuvieron que tener una adicional, unos cuidados adicionales por una alergia que tengo a la lidocaína, que es la anestesia. Y ellos tuvieron que tener unas soluciones especiales conmigo y de verdad yo no me sentí nada, no, es una operación tan sencilla que lo único malo es el reposo, no lo único malo, lo único dificultoso es esos días de reposo que tú tienes que cumplirlo, porque esa es la garantía de que el lente se quede. Pero como de Pero cualquier cirugía. además, yo me aproveché y entonces cuando se quedaba la cosa decía, ven a pasármelo, me ponía más cómodo. Entonces decía mi marido, tú lo estás dejando tirar maldad. Digo, no es a propósito. Pero realmente que no tengan miedo a la cirugía. Yo de una vez, yo a la semana lo resolvimos y me siento muy bien, muy bien. Doctor William, usted como experto, con Si personas usted mayores, quiere evitarle una caída a su familiar o quiere sacarlo del aislamiento personal, social o familiar, o quiere ayudarlo a que él vuelva a poder leer, ver la televisión, interactuar con los demás, salir solo a la calle, no le tenga miedo a la cirugía de catarata. Ese no es un problema. El problema es estar ciego. en UAC queremos siempre brindar un mensaje humano, un mensaje que le llegue a nuestros pacientes de una forma educativa y seguir hablando sobre la salud visual que nos llegue a todos, no ya desde un punto de vista muy técnico, muy científico, sino que todos nos podamos entender el mensaje de que en la vida uno toma decisiones y tomar la decisión de operar a tu familiar en una cirugía de catarata suma autoestima, suma seguridad, suma que el paciente pueda velar por sí mismo. Si tienes más de 60 años y sientes que la visión te ha disminuido, que la luz de los carros te molestan de noche, que al momento de hacer tu vida diaria estás viendo con dificultad, ven a un chequeo oftalmológico, que es algo rápido, asequible y que vas a hacer un diagnóstico a tiempo. No normalices algo que sabes que no es normal. En UOC no solamente te devolvemos la visión, sino que te devolvemos vida. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Esto fue Mirada Vociente, la mirada consciente del equipo médico de la UOC. Nos encontramos en el próximo episodio con más conversaciones que te ayudarán a ver bien y vivir mejor.